este, tiene el detalle de decir, pues no nos vamos a cerrar a que son protestantes y están mal. No, sino más bien vamos a tratar de hacer una lluvia de ideas y vamos a adquirir la literatura de ellos y vamos a traducirla. Y creo que en ese sentido son más plausibles de lo que ahora ya Zondervan, Editorial Vida Zondervan, que se abrió, por ejemplo, al libro de Satanás y el problema de la maldad, que es de teísmo abierto, y ahora parece que ya no están imprimiendo el libro, y por lo cual están cerrándose. Y sobre todo se cierran porque me imagino que no vende mucho, por ejemplo, el libro de Satanás y el problema de la maldad, porque se puso como si fuera un libro de guerra espiritual. Yo no voy a negar que el libro filosóficamente trata al respecto. Sí, trata sobre guerra espiritual, pero nota de manera filosófica. ¿Y por qué tengo que decir de manera filosófica? Porque ni aun con Agustín de Hipona pudimos tener una apreciación clara de lo que significaría la guerra espiritual. Para esto tendríamos que tener un pensamiento un tanto cuanto más complejo acerca de lo que es Dios creador y las diferencias. De hecho, por esa misma razón, voy a leer ahorita ya la cosmovisión de guerra. Ya introduje mucha introducción de lo que debería de ser de comentarios. Paso a leer. Ah, sí, se me olvidó. Yahweh engendró. Ah, sí. Este texto que leí habla de que Abraham, o sea, aquí lo voy a leer rápido esta fracción, que Abraham, Dios bendijo, Yahweh, Dios bendijo a Isaac todos los días de su vida y engendró a Jacob, y Jacob engendró a Leví. Aquí uno diría, oye, pero no debe decir a Judá. Bueno, parece presuntamente que los rollos del Mar Muerto fue también redactado por una comunidad levita, y por esa razón tienen que hablar de Leví. Y bueno, ya, ahora sí, quitando ese paréntesis de manera definitiva, voy a comenzar a leer ya realmente Cosmovisión de Guerra de Greg Boyd, para rápidamente citar comentario y no tardarme tanto en esto. Cosmovisión de Guerra, esto es en la página 12 del libro citado. Desde mi perspectiva, la cólera de Iván está justificada, pero su rechazo de Dios es innecesario. Porque a pesar del motivo mencionado arriba recalcando la soberanía de Dios, las escrituras no apoyan la opinión de que debe haber una razón divina específica detrás de los sucesos. Esto nos lleva a un segundo problema, y aún más fundamental, con la cosmovisión de diseño, o designio, ya lo habíamos dicho. Yo mantengo enraizado en una lectura desequilibrada de la Biblia. Si bien las escrituras hacen hincapié en la autoridad final de Dios sobre el mundo, o el cosmos, también recalca que los agentes que Dios ha creado pueden y de hecho resisten su autoridad. Las escrituras nos enseñan que Dios controla todo el comportamiento de los agentes libres, ya sean humanos o ángeles. Iba a decir angelicales. Los humanos y los ángeles caídos son capaces de entristecer al Espíritu de Dios y hasta cierto punto frustrar sus propósitos. Por ejemplo, y aquí cita la Biblia. Iba a leer de hecho también mi Biblia, pero yo quiero citarlo esto pronto. Ya cité el contexto intertestamentario con los rollos de Qumran, para saber cómo rayos algunos temas no se citan o se omiten o se entienden de manera muy implícita del Antiguo Testamento y se citan de manera muy explícita en el Nuevo Testamento, porque hay un puente contextual que son los escritos intertestamentarios. No solamente están estos, hay más textos intertestamentarios y más por la parte judía dentro de las divisiones del judaísmo que nos aporta déjame recordar rápido, Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Nos lo aporta y nos va explicando cómo va evolucionando el pensamiento judío. Parte de esa evolución, que para el caso de los cristianos, en la parte judeo-helena, va a terminar en el culmen, en el cristianismo. Bueno, ¿cómo se origina el cristianismo? No solamente por los textos del Antiguo Testamento, también por los textos intertestamentarios.
Por eso es que se vuelven por lo menos de relevancia cultural estarlos leyendo y entenderles, para entender a Jesús del Nuevo Testamento, y en ese sentido entender por qué Boyd es legítimo que dice que de repente, para la cosmovisión neotestamentaria cristiana, los ángeles y los humanos pueden frustrar el plan de Dios, y con base a ese entendimiento citar textos como Génesis 6:6, Isaías 63:10, Lucas 7:30, Hechos 7:51, Efesios 4:30, Hebreos 3:8, 15 y 4:7. Bueno, o sea, 4. No puse a decir capítulo, versículo. Entiéndase, cuando digo tal número, hago una pausa y digo el otro número es capítulo, versículo. Mientras que su voluntad general para la historia del mundo no puede fracasar, su voluntad particular para los individuos sí. Fracasa con frecuencia. Dios no quiere que ningún individuo perezca eternamente. Por ejemplo, pero una multitud de individuos frustran su voluntad, eligiendo para ellos su destino. Y para esto Boyd estaría de acuerdo, o bien pareciera hasta esta parte de la lectura estar de acuerdo con la lectura arminiana de 1 de Timoteo 2:4 y 2 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 9. Para que se entienda, cuando yo hago un número y luego salto a otro. La verdad, como mostraré en el capítulo 1, hay un motivo dominante que corre a lo largo de las Escrituras. He argumentado en otra parte que es el motivo central de las Escrituras que describe a Dios en conflicto con oponentes humanos y angélicos que tienen la capacidad, en cierta medida, de frustrar su voluntad. Si bien el motivo bíblico mencionado anteriormente enfatiza que Dios está en control en el fluir general de la historia, este otro motivo califica esta verdad al describir a Dios como esforzándose por establecer su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y Boyd cita claramente en una enseñanza de Jesús en Mateo 6:10, que me imagino que tiene que ver con el Padre Nuestro. Esa lectura del Padre Nuestro, si uno va a lo que es el cristianismo primitivo, debido a su contexto judío, no solamente los rollos del Mar Muerto, sino también lecturas midrásicas y otras lecturas adicionales, no el Talmud es desde el 90 después de Cristo, que eso es el Mishnah. Estas otras lecturas hacen comprender que la lectura de Jesús o la oración del Padre Nuestro de Jesús es una oración de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque está pidiendo que la voluntad del cielo se haga en la tierra. Se entiende que no. Y de hecho, los levitas de los rollos del Mar Muerto entendían que no. Por eso ellos se preparaban para una guerra. Es una lectura apocalíptica. Jesús hace el culmen en entender la labor mesiánica de una manera apocalíptica. Eso también me parece que lo puede entender así, y de hecho nos lo expone así en su investigación Antonio Piñero. Bueno, perdón, es un paréntesis, ¿verdad? Lo estoy adelantando en comentarios. Dios genuinamente lucha contra las criaturas rebeldes, según las Escrituras. El cabecilla de esa rebelión es un ángel poderoso caído llamado Satanás. Bajo él hay millones de otros seres espirituales y humanos que se resisten a someterse al gobierno de Dios. Las Escrituras se refieren a esta rebelión colectiva como un reino. Aquí cita a Mateo 12, capítulo 12, versículo 26, o Mateo 12:26, Colosenses 1:13, Apocalipsis 11:15. Es evidente que Dios un día derrotará a este reino rebelde, pero también es obvio que entre tanto Él está guerreando genuinamente en su contra, pero también es obvio que entre tanto Él está guerreando genuinamente en su contra. Perdón, es que les digo que yo de repente a la hora de seguirme derecho como que me pasa las comas, a veces los puntos. Por eso que me oiga, como que trate también de decir, a ver, a mí se me hace que está leyendo mal, y así es como debe decir, con base a lo que va a seguir argumentando a posterior. Este motivo expresa lo que yo llamo la cosmovisión de guerra de la Biblia. Razono que la narrativa de la Biblia y todos los sucesos de la historia del mundo mundial, se entienden mejor
sobre el telón de fondo de esta cosmovisión mundial. El mundo está atrapado literalmente en una guerra entre Dios y Satanás. La gran diferencia entre la cosmovisión de guerra y la cosmovisión de diseño es que la primera no da por supuesto que hay una razón divina específica por lo que hacen Satanás y otros agentes del mal. Sí, no hay, sí. Al contrario, Dios lucha contra estos oponentes precisamente porque los propósitos de ellos están actuando en contra de sus propósitos. La razón por la que ellos hacen lo que hacen está en ellos, no en Dios. Esto se va a ver incluso de ciertos... déjame termino. El sufrimiento adquiere un significado diferente cuando lo vemos sobre el telón de fondo de una guerra cósmica en oposición a un contexto que supone que todas las cosas son parte del plan secreto de Dios. En la cosmovisión de guerra no nos preguntamos acerca de la razón específica que Dios puede tener para permitir que niños pequeños queden enterrados en el barro o que una niña sea raptada. En su lugar, nosotros veríamos a estos individuos como víctimas de guerra. Diría en mi país Felipe Calderón, hace años, víctimas colaterales, víctimas de guerra. Y asignaríamos la culpa a los seres humanos o demonios que se oponen a la voluntad de Dios, siguiendo las Escrituras. Nosotros buscaríamos a Dios, por supuesto, para nuestro consuelo en medio de nuestro sufrimiento, confiando en que Él está obrando para sacar bien del mal, luz de la oscuridad. Si a alguien le... Perdón que haga esta interrupción. Si a alguien le gustó, por lo menos hasta las dos primeras temporadas de Avatar, en el libro de Korra, recordará cuando está luchando contra Batu, que de repente dice, hay que hacer salir luz en medio de la oscuridad. O bien, es una parte también de las Escrituras, según la lectura de Carlos Martínez, ahorita de la Navidad, cuando está hablando de Jesús, que viene a ser la luz en medio de la oscuridad. Aquí Boyd está diciendo que es parte de una cosmovisión de guerra espiritual. Pensar en que Dios está luchando por ello. Por supuesto, para nuestro... Bien, y encontramos consolación en nuestra confianza de que la guerra en algún momento llegará a su glorioso final. Pero no buscaríamos los propósitos de Dios para la explicación del por qué este mal específico está sucediendo. En una cosmovisión de guerra, se entiende que es el resultado de intenciones malignas y de la actividad de agentes humanos y angélicos. Bien, que este tipo de cuestiones no son parte, no hay una certidumbre en cuanto a Dios en ese sentido. Más bien, por el contrario, vemos a un Dios que tiene que arriesgar. Dios entra en riesgo. ¿Qué significa que haya riesgo? Tengo que citar un tanto cuanto, porque estaba entrando de oyente a Teoría de Riesgo 1, que se estaba dando en el Centro de Estudios Continuos del Instituto Politécnico Nacional de México, en las instalaciones de Eugenio Méndez Ocurro, en que lo que dice al principio está diciendo que que el riesgo es atreverse, y en este hay incertidumbre, porque hay negación. Aquí dice de lo cierto, pero de lo cierto entendido como de lo factual. Aquí tendríamos que hablar un tanto cuanto, citando otra teodicea, me parece que es la de Leibniz, sobre lo que es la potencialidad y la factualidad. Aquí la factualidad se ve como lo cierto. Cito, factualidad, lo hecho. Los hechos son ciertos. Esta cuestión del riesgo. Para riesgo, esto de posibilidad, de potencialidad, lo que es la potencialidad, la potentia, diríamos en latín. En latín es potentia, factual o facto, es hecho. La potencialidad o la potentia queda realmente para la especulación, queda para lo que entra en la negación de lo cierto, entre comillas. Lo cierto entendido como hechos, entra para la negación de los hechos, pero al entrar en la negación de los hechos, entra en el reino de las posibilidades. ¿Y qué es el reino? ¿Y qué estudia la posibilidad? Tengo que citar aquí un tanto cuanto a lo que yo vi
en probabilidad 1, en mi carrera de físico y matemático, que la medida de la posibilidad es la probabilidad. Luego, dicho así, me regreso a teoría de riesgo y observo que la medida de la incertidumbre es la probabilidad, porque dentro de la incertidumbre entra la posibilidad. En ese sentido, lo que estudia, en donde entra para contexto de explicación contemporánea, que eso es lo que le falló a San Agustín, porque obviamente Agustín siempre estuvo peleado con los matemáticos y con la matemática, entra para cosmovisión contemporánea, que lo vería un Laplace, que fue ateo, que él pensó en un demonio de Laplace como aquel que conoce el futuro, conociendo las condiciones iniciales de cómo evoluciona un sistema por medio de probabilidad. Sin embargo, aún con todo y ello, para nuestro contexto contemporáneo, objetaría Prigogine en que aún así, con condiciones iniciales, vemos que hay entrelazamientos de agentes. Luego, por esa misma razón, se hace imposible la predictibilidad. Y en realidad entramos siempre al reino de las posibilidades, a las incertidumbres. Y debido a este tipo de cuestiones, en resumen, resulta que entramos al riesgo. Estamos entrando, en ese sentido, no a los hechos, entre comillas, sino a las posibilidades de los hechos, posibilidades a futuro de hechos. En ese sentido, para el pensamiento del riesgo, para pensar en riesgo tenemos que ver en que en realidad no hay un futuro, sino hay futuro de posibilidades. Luego, no hay un solo futuro, sino futuros posibles a existir. Posibles a existir de manera factual, diría Prigogine, y eso se ve para cualquiera, que en eso se basa la mecánica cuántica. Ahorita estoy citando un libro que tengo que repasar obligadamente, de la maestría. Y de hecho este es uno, o sea, están varios. Y todos se basan en torno, por ejemplo, de química cuántica, en que de fondo tenemos que aceptar que la naturaleza se comporta de manera probabilística. En ese sentido, nuestra cosmovisión agustina, que Calvino invoca, ya lo vimos en videos anteriores, termina siendo refutada. Valga, ya no nos podemos casar con pensar en lo que Boyd dice, como que hay una razón detrás de todo. San Agustín fue el primero en proponerlo de manera filosófica, de tal forma que pues San Agustín se hace realmente en la actualidad San Agustín se hace su pensamiento, mejor dicho, no Agustín, pobre, le iba a decir objeto, no, un objeto de estudio, su pensamiento, para hablar acerca de cómo se ve una cosmovisión cristiana. Nota, no estoy diciendo que los católicos orientales no tengan en parte esa cosmovisión. Por eso Boyd dice, bueno, y cita a Dostoyevsky, porque aquí está citando un mal sistemático que pasa en el interior del cristianismo, de que siempre estamos buscando, y hasta yo lo tengo que reconocer, aún leyendo este libro y tratando de hacer un cambio de cosmovisión, en ocasiones de repente le dices a Dios. Pero, por ejemplo, ahorita en particular,